Expert, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por el contacto. Hola. Muy buen día para todos ustedes y los televidentes también. Su mirada de lo que ve. Bueno, yo le voy a dar primero una mirada muy de bosque de todo esto, porque si nos detenemos en los árboles, que no tengo ningún inconveniente que lo hagamos en la entrevista, nos vamos a seguir perdiendo. Pero acá hay un bosque, porque esta es la octava vez en los últimos 60 años que ocurre. Argentina en los últimos 60 años ha tenido 8 planes económicos, este es el octavo, y los 8, y lo doy por hecho ya han terminado en crisis. O sea, hemos tenido 100% de efectividad en planes económicos en crisis. Esto no ocurre en el mundo civilizado, en el mundo donde la gente prospera. Entonces los argentinos, después de 6 décadas, yo ya de paso tengo 60 años, así que nací con crisis y sigo en crisis. Después de 6 décadas, donde han pasado 8 planes económicos de civiles, militares, radicales, peronistas, menemistas, kirchneristas, macristas, y todos terminaron mal, bueno, deberíamos preguntarnos de alguna vez, si es que no queremos terminar siendo una gran villa miseria, ¿qué es lo que nos pasa que todo termina mal? Bueno, es muy simple y muy complicado al mismo tiempo de por qué todo termina mal. Es muy simple porque claramente Argentina hace todo al revés de lo que hacen los países donde la gente prospera. Donde la gente prospera, las empresas del país X compiten con el resto del mundo. Acá no compite casi nadie. Está la economía cerrada con este pescado podrido de la sustitución de importaciones. En los países donde la gente vive bien, el Estado tiene un tamaño razonable para cobrar impuestos razonables. Acá a los laburantes del sector privado los arrasan a impuestos. La tercera cosa que ocurre, de mínima, no hay muchas más, pero las 3 elementales, es que las leyes laborales en los países donde la gente prospera son leyes laborales que protegen al trabajador, pero al mismo tiempo no funden empresas cuando una empresa despide a una persona. Entonces estas 3 cosas nosotros las hacemos exactamente al revés de lo que hace el mundo. Entonces en principio es simple lo que tenemos que hacer. Dejémonos de tratar de inventar el círculo cuadrado, el círculo redondo ya existe, copiemos lo que hacen los países donde la gente vive bien. El problema es que como hace un siglo que estamos haciendo las cosas mal, ya hay mafias empresarias, sindicales, de políticos que aprovechan, que viven de que la Argentina le vaya mal, viven de eso, parasitan a la Argentina. Ahora, tenemos que tener las 2 cosas claras. Tenemos que tener claro que nunca nos va a ir bien haciendo las cosas que estamos haciendo, y esta es la octava vez con Alberto Fernández que ocurre, y tenemos que tener los huevos y los ovarios necesarios para enfrentarnos con la mafia de los Moyano, los Cavalieri, las mafias de la política, las mafias empresariales, por ejemplo, las que están en la causa de los cuadernos. Este es el bosque. Ahora vamos al árbol, que es esta nueva crisis. El árbol también tiene su explicación. Acá Cristina Kirchner, el único motivo por lo cual lo puso Alberto de candidato a presidente en su momento era porque ella sabía que no ganaba como candidato a presidenta y necesitaba un títere que le solucionara sus problemas judiciales para no terminar presa por chorra. Que podía no ganar, pero ganó. Que podía no ganar. ¿Cómo? Que podía no ganar, sí, Alberto, bueno, digo, pero ganó. Exacto, pero ganó. Así que como ganó, tenía que solucionarle todas sus causas judiciales para eventualmente no terminar presa por chorra, porque eso es lo que es Cristina, chorra. Entonces Alberto no le solucionó ningún problema todavía, todos están dando vuelta estas bombas atómicas de procesamiento alrededor de Cristina. Cristina está como loca y ha decidido serruchar el piso todo lo que pueda. Por si fuera poco, el ministro Guzmán, que no asumió con el beneplácito de Cristina, este es otro problema, ha hecho cosas que no son del gusto de Cristina, como por ejemplo acordar con el Fondo Monetario. Cristina quería el default con el Fondo Monetario. Entonces acá hay que entender en el corto plazo este bosquecito por estas 2 razones. Una vicepresidenta que le va a serruchar el piso todo lo que puede el presidente en una pelea obscena que nos tiene a todos los argentinos atónitos de cómo se sacan los ojos frente a las cámaras de televisión por poco. ¿No? Una cosa realmente de 2 impresentables, hablo de Alberto y de Cristina. Así hay que entender la renuncia de Guzmán. Ahora, Guzmán renuncia ¿por qué? Porque no le gustó del todo a Cristina. Entonces acá no hay duda, mirando para adelante, el que viene va a tener que ver mucho más que... Tiene que tener el beneplácito de Cristina entonces, José Luis. Sí, no solo el beneplácito, tiene que tener el beneplácito y por definición para que tenga el beneplácito de esta señora, alguno de los delirios que esta señora tiene en la cabeza va a tener que tener. O sea que acá no vamos a tener, me parece a mí, un ministro de Economía mejor que el que se fue. Si el que se fuera el Cotolengo, acá viene uno del Borda, me parece a mí. Claro.
José Luis, y la pregunta es, ¿qué va a pasar con el dólar a partir del lunes y sobre todo con la inflación? Ya vemos una aceleración inflacionaria antes de que esto suceda. ¿Qué se puede esperar ahora? A ver, para que quede claro, Argentina está recorriendo la 8ª crisis en 60 años. Podemos discutir esta nueva crisis que está empezando a armarse o que ya estamos recorriendo y que se va a agravar, creo yo, a cuál se parecerá de las 7 anteriores. Se parecerá al Rodrigazo, la HIPRE, el 2001, el fin de Martínez Dios, el fin de Macri, el 2008-2009. No lo sabemos. Pero Argentina va a alguna crisis que tendrá alguna característica de alguna de las pasadas. Eso lamentablemente lo tenemos que tener claro para tomar decisiones que no nos perjudiquen más de lo que nos perjudica todo esto del día a día. Argentina está recorriendo una crisis y esa crisis se va a agravar solamente por el hecho que ya se sembró demasiado viento y se van a cosechar tempestades, como por ejemplo una renuncia de un ministro que lo menos malo que tenía el kirchnerismo, que era Guzmán. Lo que viene probablemente sea peor. Así que, por lo tanto, sin duda que la situación va a agravar. La esperanza que le quiero dar a la gente, que hoy hay una oposición que tiene elementos como nosotros muy responsables, que viene hablando de las cosas que hay que hacer con toda claridad, como por ejemplo la desregulación del mercado laboral, reducir drásticamente el tamaño del Estado para echar ñoquis, ir al comercio mundial y abandonar esto del pescado podrido de la sustitución de importaciones. Yo pregunto, ¿dónde están los dólares de que hace 100 años no pasamos sustitución de importaciones? No hay un solo dólar acá. ¿Qué hicieron los que sustituyen importaciones con los dólares que ahorramos? José Luis, entonces, acá, ¿le puedo hacer un paréntesis ahí? Yo creo que esta crisis va a dar la oportunidad para cambiar para bien, gracias a Dios. Porque se están quemando ideas de cavernícolas. Sí. Perdón que lo interrumpí. No, por favor. Todos tenemos preguntas, pero recién mencionan los dólares. Digo, usted sé que estuvo en Maizar el martes pasado, habló con muchos productores. Digo, el campo nos da la posibilidad de que ingresen dólares a la Argentina. Digo, un empresario del agro y un productor, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se puede cubrir? Bueno, el productor del agro hoy está cubierto en los hechos, a pesar de todo lo que le hace el gobierno en contra, como consecuencia que ellos venden una mercadería que cotiza en dólares. Es cierto, no cotiza el dólar verdadero, el paralelo o el contado con liquidación, cotiza el dólar oficial menos retenciones. Pero dentro de todo, te diría, pensando en la crisis que ya estamos recorriendo, es un sector que habrá que ver de todas maneras cómo sigue la cosa, pero te diría, luce, por lo que viene, digo, relativamente menos perjudicado que otros sectores que no tienen la capacidad para vender un producto que se comercializa internacionalmente y que vale en dólares. Ahora, esto no significa que no haya que dinamitar todo el complejo antiagro que el kirchnerismo siempre arma. No es una verdadera vergüenza que nosotros, a los sectores que generan dólares, los vivamos atosigando como si fueran delincuentes. Eso es una cosa ridícula. Diputado, la crisis actual que está atravesando la Argentina, para usted, ¿es política o es económica? De las dos le diría. No hay crisis política sin crisis económica. Si la economía estuviera bárbaro, Cristina le estaría aplaudiendo a Guzmán ahora. Ahora, es imposible que la economía ande bien con los malos pensamientos que tiene Guzmán o tenía Guzmán, y mucho peor va a andar con los pensamientos que tiene Cristina. También es política, y yo te diría una crisis política, porque suponete que la economía anduviera bien. Yo creo que igualmente habría una crisis política que terminaría afectando la economía. ¿Por qué? ¿Qué crisis política? Y que Alberto Fernández no le está solucionando como Cristina quería todas sus causas judiciales por malversación de fondos, por chorra, va. Entonces, acá hay de las dos dando vueltas. Diputado, ¿cómo le va? José Costa, buen día. ¿Cuánto Costa, de esta crisis es responsabilidad, la crisis económica, es responsabilidad de Guzmán y las decisiones que tomó, y cuánto justamente de lo que no lo dejaron hacer, por decirlo de alguna manera? No, aunque Guzmán lo hubieran dejado hacer todo lo que Guzmán tiene en la cabeza, igualmente íbamos a terminar en crisis, porque Guzmán tiene una visión completamente equivocada de cómo funcionan las economías donde la gente vive bien. Guzmán tiene una concepción completamente equivocada, piensa que la inflación es multicausal, piensa que el Estado tiene que intervenir para decir a la gente qué consumir, qué producir.
Guzmán cree que el tamaño del Estado puede ser cualquiera, que la gente está dispuesta a pagar impuestos todo lo que se quiera. No, está totalmente equivocado Guzmán. Guzmán nos llevaba a una crisis, de hecho estamos en crisis por las ideas de Guzmán avaladas políticamente por el presidente y la vicepresidenta. Ahora, insisto con esto, probablemente como Guzmán se va por no acatar todas las órdenes de Cristina, como Cristina piensa 10 veces peor que Guzmán, lo que venga sea peor que Guzmán todavía. Digo, si uno es lógico, ¿no? Claro. José Luis, ahí justamente lo que le recomienda el FMI y la mayoría de los analistas económicos con los que hablamos es hay que ajustar un poco el gasto porque realmente no se puede financiar. La única forma de financiarlo es con emisión monetaria y vemos el impacto que tiene eso en la inflación. Entonces, por lo tanto, digo, el próximo ministro que venga, sí o sí, si no logra ajustar un poco el gasto, ¿qué alternativa queda y en qué puede terminar la economía este año? ¿A cuánto se puede llegar la inflación? Bueno, a ver, me haces dos preguntas, voy a contestarte de a una. Yo voy a tratar de ser lo más coherente posible, aunque suene equivocado, aunque termine equivocándome. Yo creo que acá, si Guzmán ha renunciado, presionado por Cristina en algún lugar y porque el presidente nunca lo bancó contra los avances de la Cámpora y el kirchnerismo duro, me parece que viene algo peor de lo que se va. Ahora, si viene algo peor, eso peor viene del kirchnerismo duro. El kirchnerismo duro siempre estuvo en contra del acuerdo con el fondo. De hecho, cuando se tuvo que votar la ley de pago del FMI, se votó a pesar del kirchnerismo o que estuvo ausente o que votó en contra. Así que, por lo tanto, el que venga, yo creo que cuando se ve el incumplimiento de las metas con el fondo, me parece que el acuerdo lo va a dejar caer. No veo que el acuerdo con el fondo se sostenga, dado los cambios que creo que se van a venir, siendo coherente con lo que está pasando. Así que eso por un lado, el acuerdo con el fondo. Y sobre la inflación, este año íbamos a terminar, yo te diría, más cerca del 100% que del 90%. Vamos a andar ahí entre 80 y pico y 100% de inflación. Pero igualmente la economía va a un régimen inflacionario de cerca de 3 dígitos en los próximos 20 meses. Repito, lamentablemente estamos recorriendo una nueva etapa de una nueva crisis, la octava en 60 años. 8 planes económicos que no le han errado nunca para mal. Todos han terminado mal. Insisto, hay una esperanza. La esperanza es el sentido común, es copiar lo que hacen los países donde la gente vive bien. Y repito, grábenselo, las empresas comercian con el mundo. No es como acá, que una bombacha te cuesta como un BMW como consecuencia del proteccionismo industrial, o un calzón, es lo mismo. Va. 2, los estados tienen un tamaño razonable, porque si no, la gente termina siendo esclava impositiva directamente, no vive la vida, es un esclavo impositivo. Acá lo son los esclavos impositivos los que están en blanco. Y la tercera cosa, que usted no tiene dirigentes sindicales que con 7 millones de trabajadores en negro, como hay acá, no quieran cambiar las leyes laborales. Yo no sé cómo acá hay dirigentes sindicales que no se sonrojan cuando dicen al mismo tiempo que no quieren una reforma laboral y hay 7 millones de trabajadores trabajando en negro. Estas 3 cosas hay que cambiarlas porque por ahí está el futuro. Hay una esperanza, pero hay que cambiar todo esto. Por último, José Luis, agradeciéndole su tiempo, yo lo escucho siempre decir que puede ser una tormenta eléctrica lo que estamos atravesando o un tsunami. Desde la oposición, ¿qué se puede hacer para llegar sanos y salvos, entre comillas, al 2023? Desde la oposición, yo te diría lo que podemos hacer. A ver, nosotros estamos en el Congreso, ¿no? En el Congreso lo que deberíamos es sancionar leyes que promuevan alguna razonabilidad, que es lo que no quiere Cristina Kirchner, ¿no? La gran responsable junto con Alberto de todo este problema. Por ejemplo, deberíamos derogar la ley de abastecimiento, deberíamos sancionar una ley de alquileres. Lamentablemente no hay manera de juntar el quórum para sancionar la ley de alquileres que aparentemente todo el mundo la quiere derogar y cambiar. Bueno, no hay forma de juntar el quórum en la Cámara de Diputados, cosa que me da vergüenza cómo están sufriendo ahora los inquilinos y los propietarios. Y desde lo discursivo, ser todos los razonables que tenemos que ser. Acá lo que tenemos que decir son las cosas que hay que hacer para evitar una novena crisis, porque Argentina ya va una crisis, y decir al gobierno y marcarle permanentemente lo que debería hacer para mitigar los efectos negativos que tiene la crisis. Acá no hay que ser complaciente con el gobierno metiendo la pata cada vez más con la crisis a la cual nos lleva. José Luis, ha sido muy amable. Gracias por el contacto. Un placer, muy buenas tardes. Buen domingo. Casi las 14.